El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo, fui precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Oremos todos una vez. Inclusive tú que nos miras a través de la televisión, tú que nos escuchas a través de tu emisora local, ahí donde estás, deja que el Señor ministre tu vida a través de esta oración. Deja de hacer lo que estés haciendo y entre a la presencia del Rey y ora con nosotros de todo corazón. Empezamos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias, Señor, porque en este día
nos das la oportunidad de escuchar nuevamente, aprender más de tu palabra. Dios eterno, ábreme el entendimiento, Señor. Dame mayor conocimiento espiritual de tu palabra para que alimente mi vida. Señor eterno, tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Señor amado, quiero comer de ti, Señor. Quiero comer de tu palabra. Dios amado, queremos engrandecerte, queremos glorificarte y queremos exaltarte, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo que liga mentes, emociones y voluntad. Los atamos ahora, los atamos ahora, fuera de este lugar, fuera de las regiones celestes. Salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, revístenos ahora de toda la armadura de Dios para poder glorificarte, entendiendo y discerniendo tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en esta penúltima sesión de este estudio bíblico sobre las 7 dispensaciones. Habíamos analizado desde un principio que las dispensaciones son modos de administrar los caminos por parte de Dios a la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Hemos analizado la dispensación de la inocencia, hemos analizado la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, la promesa y la dispensación de la ley. En este día vamos a analizar, a estudiar la dispensación de la gracia. Conforme estudiamos en cada dispensación, tenemos que determinar el periodo bíblico que abarca esta administración de los caminos de Dios al hombre. Ustedes pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Nos manifiesta la resurrección de Jesucristo, y nosotros tenemos que ver que una vez consumada la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, dando un juicio al pecado y a Satanás y sus demonios en la cruz, se dio comienzo a una nueva etapa que forma parte de una dispensación diferente, la dispensación de la gracia, que comprende resurrección entre los muchos aspectos que Dios manifiesta en su gracia, en su misericordia en este periodo de tiempo. Y si hablamos de resurrección, tenemos que hablar del primogénito de los muertos, Jesús de Nazaret, aquel que resucitó de los muertos. Mateo 28, verso 1 en adelante nos dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. De este modo damos comienzo a una dispensación diferente, la gracia que estamos analizando y estudiando en este día. Para aquellas personas que van anotando, pueden ver los pasajes paralelos de los evangelios. Marcos capítulo 16, pueden anotar sencillamente Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, que nos habla de la resurrección de Jesús.
Mas hay otro aspecto dentro de este periodo bíblico que comprende la dispensación de la gracia. Una vez que Jesús resucitó, ascendió al reino de los cielos. Ruego que abran sus Biblias en este instante en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 11. La Escritura dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y aquí estamos hablando de Jesús resucitado. Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. De este modo nos da esta palabra la revelación directa de que Jesús, una vez resucitado, se apareció a sus discípulos y les compartió la promesa del Espíritu Santo de Dios que había de llegar sobre ellos. Y una vez manifestada esta verdad, como dice la Escritura, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De este modo vemos ese nuevo aspecto, ese aspecto dentro del periodo bíblico que estamos tratando, la dispensación de la gracia. Y si hablamos de la ascensión, tenemos que hablar de la promesa que Jesús hizo antes de ascender al reino de los cielos: la venida del Espíritu Santo de Dios. Hablan sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 4. Y dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí manifiesta que fue un día especial que el pueblo judío conocía por cuanto era el día de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés también se la llama la fiesta de los primeros frutos. Y es justamente que en ese día se empezó a cosechar los primeros frutos en la dispensación de la gracia. Amén. Llenó el Espíritu Santo de Dios a todas aquellas vidas que estaban en ese lugar, los discípulos que habían estado orando, todos unánimes juntos, y como testimonio de que estaban llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se determinó que estaban llenos del Espíritu Santo? Porque dice acá: y comenzaron a hablar en otras lenguas. De ese modo nosotros sabemos en forma exacta y directa, en base a las Escrituras, que aquella persona que está llena del Espíritu Santo inmediatamente comienza a hablar en otras lenguas. Amén. Como el día de Pentecostés. A ver, tal vez para alguna duda de las personas que no conocen mucho respecto de esta fiesta de la dispensación de la ley, ruego que abran sus Biblias en Levítico capítulo 23. Levítico 23, versos 9 al 14. Y dice la Escritura: y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies,
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo. Y su libación será de vino 1/4 parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Amén. Y de ese modo nosotros podemos comprender lo que es esta fiesta, la fiesta de los primeros frutos. Amén. Lo que es Pentecostés. De ese modo se empezó a cosechar. También es importante hablar que una vez de que vino el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y dio comienzo a la iglesia. La iglesia formada por todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Está la iglesia apostólica, gobernada por los apóstoles y por los profetas del Señor. Luego continuó un tiempo de persecución a la muerte de Esteban, ¿verdad? Y así llegamos en todos estos 2000 años de historia de la iglesia, en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de lo que es la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y en fin, hasta llegar a nuestros días. Y Jesús manifestó un hecho importante, que es lo que ya empezamos a vivir en esta dispensación de la gracia. Recordemos que Jesús vino a cumplir la ley, y Él cumplió la ley al pie de la letra. Mas Él, dentro de su vida en esta tierra, en su ministerio, que empezó a los 30 años, dio todos los principios que iban a regir la dispensación que venía después, la dispensación de la gracia. Amén. Él compartió una cantidad de leyes espirituales del reino. Y Él manifestó en Mateo 24, verso 14. Algo importante que estamos ya empezando a vivir en estos días postreros, en esta dispensación de la gracia. Un aspecto importante que el Señor ha manifestado y ha ordenado y que forma parte de esta dispensación: la predicación del Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, lo que se conoce como el evangelismo mundial. Mateo 24, verso 14 nos dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De este modo nosotros comprendemos la verdad de Dios. Estamos viviendo, experimentando ya esto a través de los medios de comunicación. El Señor está permitiendo que se predique el evangelio por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y Jesús manifestó: y luego entonces vendrá el fin. El fin de esta dispensación. Amén. El fin de esta dispensación. Muchos dicen el fin del mundo. No, todavía el mundo tiene para 1000 años. Vendrá el fin de esta dispensación. Y es necesario ver que el fin viene acompañado con la presencia de Jesús, porque Él dijo: yo soy el principio y el fin. Y cuando Él viene, el fin viene para con nuestras vidas, para con todos aquellos creyentes que creemos en su verdad, creemos en todos los principios de esta dispensación de la gracia y vivimos por estos principios dados en esta dispensación de la gracia. Vamos a ser arrebatados. Y eso es justamente lo que abrimos ahora en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. La palabra del Señor dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De este modo ha de suceder el arrebatamiento. Miles de personas vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Así como Enoc desapareció de la tierra y nadie pudo encontrarlo, del mismo modo los creyentes en esta dispensación van a desaparecer de la faz de la tierra. No nos van a poder encontrar, porque en ese momento estaremos ya con el Señor participando de la fiesta de los tabernáculos, pero en el cielo. Amén. Y de ese modo nos vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 verso 9, que nos habla de la participación de la iglesia en la fiesta de los tabernáculos. Y dice la escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algo característico de la fiesta de los tabernáculos en los días de la ley es justamente llevar palmas en las manos. Abra conmigo sus Biblias en Levítico 23, versos 39 al 43. Dice la escritura: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahvé por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahvé vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahvé por 7 días cada uno, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firmado yo Yahvé, vuestro Dios. Amén. Esto es importante comprender. La fiesta de Pentecostés era de los primeros frutos. Habíamos ya hablado en Levítico 23 respecto ya a esa fiesta del verso 9 en adelante, y todavía continúa conforme vemos en el verso 16. En el verso 16 de Levítico 23 nos dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahvé. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Yahvé, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahvé, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Yahvé para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Firmado yo Yahvé vuestro Dios.
Aquí nos habla de lo que es ya el nuevo grano, lo que el Señor ya estaba manifestando en esta dispensación de la gracia con la venida del día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya luego, en el momento del arrebatamiento, viene lo que es la fiesta de los tabernáculos, y nosotros participamos de esa fiesta en el reino de los cielos. Y si hablamos del arrebatamiento, tenemos que hablar de lo que viene inmediatamente sobre la tierra en esta dispensación de la gracia. Sabemos que toda dispensación termina con juicio, ¿verdad? Y es lo que justamente la Escritura nos habla de los juicios apocalípticos. Apocalipsis 8, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Después de esto, el primer ángel toca la primera trompeta. Luego que se toca la séptima trompeta, se da lugar a las 7 copas de la ira. La primera, la segunda es echada,
a la séptima copa de la ira, en que se consuma la ira de Dios en esta dispensación de la gracia. Con la venida de Jesús se libra la batalla de Armagedón. De ese modo luego Jesús pone sus pies en el monte de los olivos con un terremoto terrible que sacude a todo el planeta. Vamos a ver Apocalipsis 19, que nos habla de la venida de Jesús. Esta dispensación termina con la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y ahí estamos nosotros, retornando con Jesús después del arrebatamiento. De su boca, refiriéndose a Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La espada que sale de la boca del Cordero, del Verbo de Dios, es la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Jesús, el autor de la vida, el dador de la vida, simplemente emitirá la palabra, y todos aquellos reunidos para guerrear con él morirán. Y de ese modo las aves del cielo se van a saciar de los cuerpos humanos que va a haber en aquel tiempo, en ese lugar. Como dice la Escritura en Apocalipsis 16, verso 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí estaban todos los ejércitos reunidos. Vamos a ir analizando con más detalle cuando hablemos de los juicios de Dios en esta dispensación. Entramos al punto número 2, la naturaleza de esta dispensación. Habíamos hablado, por ejemplo, que la dispensación de la promesa era de carácter incondicional porque dependía directamente de la fidelidad de Dios. Habíamos hablado que la dispensación de la ley era condicional, por cuanto dependía de lo que el hombre pudiera cumplir a través de la ley, y si
cumplía la ley era bendito, si no, era maldito. Del mismo modo, esta dispensación de la gracia es condicional. Condicional. Porque aquel que cree es salvo. Aquel que no cree ya está condenado. Amén. Es condicional. Ruego que abran sus Biblias en Marcos 16, verso 16. El Señor dice claramente, Jesús nuestro Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De este modo vemos que lo que Dios manifiesta es: o crees o no crees. Si crees, eres salvo. Si no crees, serás condenado. Esta dispensación es condicional, porque depende del hombre. Si él quiere, puede aceptar a Jesucristo, creer en él y ser salvo, vivir conforme a las reglas de vida que Dios ha puesto sobre el hombre en esta dispensación de la gracia. Y si no, ya está condenado. Amén. Será condenado. Juan capítulo 3, verso 16. Y dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí viene la condición: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ocurre con aquel que no cree? Se pierde y ha de tener muerte eterna, muerte segunda, en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Es condicionado. Entramos al tercer punto de nuestro estudio de la dispensación de la gracia. Habíamos analizado siempre en cada dispensación la continuidad de los principios, si permanecen hasta hoy en día o no. Esto es obvio, ¿verdad? Nosotros estamos en esta dispensación de la gracia. A Dios le ha placido, como seres humanos que somos, que nazcamos en esta dispensación de la gracia y que estemos supeditados a las responsabilidades, a los principios que Él nos da en esta dispensación de la gracia. Mientras tanto, aquellos que no quieren creer, aquellos que rechazan el creer en Cristo Jesús, el mundo sigue conforme a la conciencia y al gobierno humano, alejados de la presencia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y entramos al cuarto punto rápidamente: las responsabilidades otorgadas por Dios al hombre. ¿Qué responsabilidades Dios ha otorgado al hombre? Hay muchas responsabilidades, y haciendo relación con todas las otras dispensaciones que hemos analizado, con todas las otras dispensaciones que hemos estudiado, en esta dispensación de la gracia, Dios nos da las más altas normas de vida que están por encima de todas las otras reglas que Dios dio en dispensaciones pasadas. Amén. Porque aquí Dios nos da verdaderos principios de la verdad, de la deidad de Dios en Cristo Jesús. Podemos encontrar muchas responsabilidades. Podemos llevarnos también años analizando las responsabilidades, estudiando las responsabilidades otorgadas al hombre en esta dispensación de la gracia. Vamos a tomar simplemente algunos ejemplos para poder situarnos, para poder comprender lo que es el objetivo del estudio de las dispensaciones. Ruego que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13, verso 9. Un ejemplo, una norma de vida dada en este tiempo a los que estamos en esta dispensación de la gracia. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir.
Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Amén. En esta sentencia se resume una responsabilidad otorgada por Dios al género humano, al hombre que ya viene a formar parte de esta dispensación de la gracia, que viene a formar parte de esta dispensación del Espíritu Santo, porque ha creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mientras tanto, el mundo sigue ajeno a la palabra de Dios y sigue, como ya habíamos dicho, conforme a su conciencia caída y conforme al gobierno humano. Bien, vamos a ver otro aspecto. Juan 13, versos 34 y 35. Palabras de Jesús de Nazaret. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A muchos ya esto de pronto les abre más el entendimiento. En algún tiempo Dios dio una responsabilidad sencilla al hombre, que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? En otra dispensación, como en el gobierno, ya Dios le da al hombre la responsabilidad de autogobernarse y de ejercer control sobre los asesinos, constituyéndose una esencia del gobierno humano. Prohibición de comer sangre, algunos detalles más. Pero ahora hay una responsabilidad, no una, muchas responsabilidades que el Señor demanda que cumplas tú, que estás ahora en esta dispensación de la gracia. Amén. Tú que conoces la verdad ahora, sabes de qué modo en otro tiempo aquellos que no cumplieron sus responsabilidades recibieron la justa retribución, sobre todo en dispensaciones de carácter condicional, como es esta dispensación de la gracia. Y aquí está la palabra, un mandamiento, no dice un consejo, no dice alguna observación, una opinión mía. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, una responsabilidad otorgada directamente por mí, Dios, en Cristo Jesús, os doy. Dice en forma clara: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repite 2 veces: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Tú ya te puedes dar cuenta: Señor, ahora comprendo qué responsabilidades tengo. Las había tomado muy a la ligera, pero ahora sé que debo cumplirlas. Ahora sé que debo vivirlas. Pero alguno podrá decir: pero hemos dicho que los evangelios hablan de la ley. Hemos hablado en cuanto a lo que es la vivencia de Jesús, que cumplió la ley a la perfección. Pero hemos manifestado que en los evangelios Jesús dio los principios, una gran cantidad de principios que iban a regir a la humanidad después del término de esa dispensación. Amén. Cuando se consumó la obra en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Veamos la palabra de Mateo para aquellas personas que pueden tener alguna duda al respecto de lo que es Jesús y el cumplimiento de la ley. Mateo capítulo 5, verso 17 y 18. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por el conocimiento de la ley vino el conocimiento del pecado. Amén. Y teniendo un conocimiento completo de lo que es el pecado, Jesús vino a morir por nosotros, dando un juicio al pecado en la carne. Amén. Dando un juicio al pecado en la carne crucificada, y por ende a Satanás y sus demonios, que habían tenido durante tantos siglos desde el Edén su poder, su potestad sobre las obras de la carne del género humano. Amén.
Gloria al Señor. Vamos a ver otras responsabilidades, entre muchas. Romanos 12, verso 1 y 2. Otro ejemplo. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo que Dios nos exige a través de esta dispensación de la gracia: nuestros cuerpos tienen que ser presentados en sacrificio vivo al Señor. Nuestros cuerpos deben ser santos. Nuestros cuerpos deben ser agradables a Dios, porque eso implica un culto racional, es decir, un culto en el cual la persona actúa con plena inteligencia. Amén. Conociendo, con pleno entendimiento, conociendo la voluntad de Dios, porque no puede presentar ya su cuerpo como en el mundo al pecado, para que cometa todo tipo de barbaridades a través de la fornicación, a través del robo, a través de la pelea con los puños, en fin, a través de la misma boca, porque la palabra sale de la lengua y la lengua forma parte del cuerpo. ¿Te das cuenta? Ahí está lo que dice el Señor. Pero hay otro aspecto también que dice que no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo, a esta edad, sino debemos transformarnos. Es lo que Dios responsabiliza a tu vida ahora que formas parte de esta dispensación de la gracia. Debes transformarte por medio de la renovación de tu mente. Amén. De la renovación de tu entendimiento conforme a la palabra de Dios, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios le da la responsabilidad al hombre en esta dispensación de que debe conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la voluntad de Dios en forma perfecta y comprobada de forma directa. Amén. Es una responsabilidad otorgada por el Señor. Abramos otra palabra. Filipenses 2, versos 5 al 11. El carácter de Jesús. También una responsabilidad otorgada por Dios. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Te has despojado a ti mismo? Tomando forma de siervo. ¿Tomaste forma de siervo? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Te humillaste a ti mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Eres obediente al Señor hasta pasar por muerte y muerte de cruz, crucificando las obras de la carne que hay en tu vida? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una responsabilidad otorgada por el Señor en esta dispensación. Por lo cual, dice el verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Sabemos nosotros ahora la revelación de que Dios le ha puesto un nombre sobre todo nombre. Es la revelación que Él nos da ahora en esta dispensación de la gracia. Ya podemos poner una cantidad de nombres al Dios viviente, al Dios todopoderoso, conforme se ha manifestado en diferentes dispensaciones. Amén. Pero hemos visto que en esas diferentes dispensaciones, en el mismo nombre de Dios, estaba presente la presencia del Verbo, estaba presente la presencia de Jesús de Nazaret. Y ahora en esta dispensación de la gracia, nosotros reconocemos tal cual es, y sabemos que hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos, y es el nombre de Jesús de Nazaret, porque en el nombre de Jesús de Nazaret se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles de Dios y los espíritus inmundos, juntamente con Satanás.
y en la tierra, es decir, aquí todos los que estamos. Amén. Y también dice la Escritura, y debajo de la tierra, porque debajo de la tierra también hay habitantes. ¿No lo sabían? Debajo de la tierra, ahí en lo más profundo de las partes inferiores de la tierra, los infiernos, ahí en el Tártaro hay espíritus inmundos prisioneros, que hemos hablado que pecaron en los días de Noé, ¿verdad? Por otro lado, también está el abismo. El abismo es un lugar de prisión de demonios, pero no es eterno, porque van a ser sueltos en la gran tribulación al toque de la quinta trompeta. Y también ese abismo rodea a un lugar que se llama Hades, Seol, también en hebreo. Y es el lugar donde están todas las personas que han muerto sin la fe en el Mesías. Todas las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento, antes y después de Cristo, están allí abajo. ¿Ah? Porque no expresaron la fe en la simiente de la mujer de la cual había de venir el Mesías. ¿Sí? Ahí está. Ellos también. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús de Nazaret, inclusive los que están debajo de la tierra. Amén. Ángeles prisioneros eternos, ángeles prisioneros que van a ser soltados pronto, y también toda la humanidad restante sin la fe. El justo por la fe vivirá. Abel fue justificado por la fe. Adán fue justificado por la fe, por eso forma de la descendencia de Jesucristo. Adán creyó. Amén. Gloria al Rey. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 6, verso 12. Otra revelación importante y responsabilidad de Dios otorgada al hombre, al creyente en esta dispensación. Si queremos agarrar este versículo y llevarlo a otro lado, estamos errando. Aquí Dios da una responsabilidad al hombre. Efesios 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estamos de acuerdo? Y está una responsabilidad. No es lucha contra seres humanos, no es lucha contra sangre y carne, es una lucha contra enemigos espirituales que habitan en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Son espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores y huestes. Están bien organizados y nosotros tenemos lucha contra ellos. Aquel que no quiera luchar está yendo contra una responsabilidad otorgada por Dios. Amén. Aquel que no quiere luchar y rechaza lo que es la lucha espiritual, la lucha contra espíritus inmundos, está rechazando una responsabilidad otorgada por Dios al hombre en esta dispensación. Amén. Debemos aprender a luchar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo tiene que luchar en esta dispensación. Amén. Y espiritualmente, por supuesto, no en forma humana, con esfuerzo humano, de forma carnal. Vamos a ver otro pasaje, Marcos 16, verso 15 al 18. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Responsabilidades otorgadas por Dios. Amén. Ya lo vemos más claro, ¿verdad? Ya sabemos lo que ahora nos compete y decir, Señor, ¿qué he estado haciendo en este tiempo? Ahora sé lo que tú quieres realmente con mi vida en esta dispensación de la gracia, en este periodo de tiempo. Si me has concedido que yo nazca en este periodo de tiempo, en esta dispensación, Señor, ahora yo quiero vivir las responsabilidades que me has otorgado. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, lo que Dios quiere de nuestras vidas. A toda criatura. Amén. No solamente a algunos, a los que nos pueden caer bien, no, a toda criatura. Y otro aspecto que el Señor manda: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay otro aspecto: ¿qué otras responsabilidades da a los creyentes? Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Es una responsabilidad no otorgada a unos cuantos, es otorgada a todos. Amén. No es de un pequeño grupo de superhombres, de superpersonas, de superespirituales que echan fuera demonios. Esto es para todo aquel que cree. Amén. Es una responsabilidad para todo creyente. Echar fuera demonios. Hablar nuevas lenguas, lo mismo. No es para unos cuantos, es para todos. Amén. Una responsabilidad otorgada por quien: Jesús mismo. A Dios le ha placido permitir que el hombre en esta dispensación de la gracia pueda acercarse a Él, pueda hablar directamente con Él a través de lenguas angélicas, sabiendo que en una dispensación pasada el hombre fue alejado de Dios aún más a través de la confusión de las lenguas humanas. Amén. Pero aquí vemos esto en forma contraria, porque a través de las lenguas nosotros hablamos con Dios. Dice la Escritura que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, pues por el Espíritu Santo habla misterios, habla verdades reveladas, porque el misterio es una verdad revelada en la dispensación de la gracia. No hay nada oculto, todo es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en una etapa, en un periodo de tiempo que el Señor ha escogido, que todos nosotros podamos conocer de forma clara las Escrituras, cosa que en otras dispensaciones no se lograba entender. Amén. Y es por ello que nosotros ahora podemos decir: Señor, gracias por permitirme en este tiempo haber nacido y poder participar de las responsabilidades que nos has otorgado como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Hay otro aspecto, dice: tomarán en las manos serpientes. No está hablando, como habíamos dicho, de estar buscando serpientes en los zoológicos, en las selvas, y estar agarrando para ver si eres creyente. No, estamos hablando de un aspecto espiritual, en el sentido de que nosotros agarramos serpientes espirituales. Jesús dio la potestad, en Lucas 10, verso 19: aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Otra responsabilidad, tenemos poder. Dios nos ha confiado el poder, nos ha confiado la potestad, amén, para pisotear, hollar espíritus inmundos, animales espirituales inmundos, del tipo de las serpientes, del tipo de los escorpiones y otra forma de animales espirituales demoníacos. Toda fuerza del enemigo. El enemigo tiene fuerza. No debemos nosotros minimizar esa fuerza, pero al mismo tiempo debemos utilizar todo el poder y la potestad que Él nos da en esta dispensación de la gracia para poder hollar esa fuerza del enemigo. Amén. De ese modo está la presencia del Dios viviente operando en nuestras vidas en esta dispensación de la gracia. Tenemos el poder, por cierto, para poder tomar en nuestra mano, tomar el control sobre espíritus inmundos del tipo de las serpientes. Amén. Y hay otro aspecto que dice: aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es otro aspecto y es real. Y hay otro aspecto que dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no es para unos, esto es para todos. Amén. Amén. Y entonces de pronto has empezado a ver: sana, libera y echa fuera demonios y todo. Es también para ti. Es una responsabilidad otorgada por el Señor para ti, porque tú crees en Jesús. Bien, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, vas a poder hacerlo. Amén. Utiliza lo que Dios ha ordenado que hagas. Él se ha de
Él se ha de placer, Él se ha de agradar de ver que su hijo creyente está utilizando la palabra que Él ha dado en esta dispensación de la gracia. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 3, gloria al Rey. Colosenses 3, verso 1, otro ejemplo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor demanda? ¿Qué responsabilidad tenemos acá? Nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Amén. No las cosas terrenales, sino las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque allí en las cosas de arriba, donde está el Señor, está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Y esa es una revelación. Debemos buscar esas cosas. Nosotros debemos buscar lo que Él puede derramar, revelarnos en nuestras vidas cuando empezamos a buscar. Amén. Gloria al Rey. Vamos a poner otra palabra para poder acabar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una responsabilidad. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu debe ser guardado irreprochable. Amén. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y como dice la Escritura, el mismo Dios de paz, en el momento del arrebatamiento para la venida de Jesús, el encuentro que vamos a tener con Él, nos ha de santificar por completo. Se habrá completado la redención. Tendremos un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya, en que Él resucitó. Amén. Gloria al Rey. Ahora, bueno, podemos seguir hablando de más responsabilidades. Como tarea, puedes empezar a orar, clamar y empezar a leer nuevamente los evangelios, empezar a leer todo el Nuevo Testamento y empezar a pedirle al Señor que te dé el poder y la fuerza para vivir esas responsabilidades que Él nos ha otorgado. Amén. Para que no descuidemos que os améis unos a otros como yo os he amado. Con quienes no estás bien, ahí tienes que arreglar tu vida. Tenemos que arreglar nuestras vidas. ¿Sí? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De otro modo, fracaso humano. Fracaso humano. Y es el fracaso que se manifiesta en esa dispensación de la gracia. El quinto punto: fracaso humano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. El fracaso humano, la apostasía. Dice la Escritura: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí vemos el fracaso humano, la apostasía. Algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Habiendo conocido la verdad, apostatarán de la fe. Y apostatar es apartarse de los principios de la fe. Apartarse de la fe. Y darán escucha a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y cómo es lo terrible que puede ocurrir esto? ¿Cómo uno puede apartarse de la fe?
por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Recordemos que lo que primero Dios ha hecho en tu vida cuando te acercaste al Señor es regenerar tu espíritu caído. Lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Y recordemos que la conciencia es una función del Espíritu, ya unido al Espíritu Santo, porque recordemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una fusión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu donde nos redarguye de pecado. ¿Y donde nos redarguye de pecado? En nuestras conciencias. Por eso Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que verdad digo, no miento. Porque la conciencia es una función del Espíritu. Y si esa conciencia se mancha, se contamina, mancha sobre mancha, pecado tras pecado y nada, sin arrepentimiento, se mancha, hasta que se cauteriza. He ahí el fracaso humano en esta dispensación, la conciencia cauterizada. Y eso es lo peligroso, porque nadie va a poder decir, echarle la culpa a alguien alrededor. La conciencia cauterizada es el fracaso humano en esta dispensación. Amén. Porque la conciencia cauterizada hace que la persona automáticamente se va, apostate de la fe, se aparte de la fe. Podrá estar, aleluya, gloria a Dios, pero está ya escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Y de pronto las cosas del mundo, no, está bien. ¿Ah? Ahí está el peligro. Que el paganismo y las fiestas, no, está bien. ¿Qué de malo tiene? ¿Ah? El cabello largo, no, es que tenemos que adoptar la palabra de Dios a la moda en este tiempo. Pero Pablo dice que la naturaleza de Dios enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. No, eso era para los tiempos de Pablo. Ahí está, dándose la apostasía. ¿Ah? Vemos eso en forma clara, ¿no? Y en muchos otros aspectos que vemos que se va manifestando, como pone aquí el ejemplo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. No comas eso porque eso es prohibido. Determinados días al año no hay que comer, por decir, carne, ¿no? Carne de res, porque uno está comiendo la carne de Jesús. Enseñanzas de esas, que las conocemos, ¿verdad? El celibato, ¿no? Bueno, es prohibido casarse. Ya se ha dado esta apostasía. ¿Ah? Ya se ha dado desde Constantino, cuando se mezcló el cristianismo puro con el gobierno romano y dio a luz la institución romana por un Pontifex Maximus, que él mismo se declaró, Constantino III. Ahí empezó a torcerse todo. Y lo que es la realidad es que empezó una casta sacerdotales y tantas cosas prohibiendo casarse. La apostasía, que ya se ha dado y se ha de seguir dando todavía. Amén. Es algo que caracteriza el fracaso humano en esta dispensación. Vamos a ver otro pasaje. Judas, versos 14 al 16. Dice la Escritura: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí está hablando también, ya no específicamente de los creyentes que aposatan de la fe, sino otra forma de fracaso humano: los impíos que rechazan creer. Amén. Los impíos que rechazan a Jesús de Nazaret. Y como dice, hablan cosas duras contra él. Hacen obras impías. Hacen cosas terribles. Y es el fracaso del hombre en esta dispensación.
Amén. Sigue actuando en impiedad, habiendo muerto Jesús en la cruz del Calvario, les importa nada. Siguen cometiendo obras impías. Es más, hablan contra Él. Cosas duras. El fracaso del hombre en esta dispensación. Amén. Otros ejemplos vamos a seguir viendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. La Escritura dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Ahí vemos claramente lo que es el carácter de los seres humanos en esta dispensación de la gracia. Amén. En este periodo de tiempo, ¿de qué modo se manifiesta? Habiendo muerto Jesús en la cruz del Calvario, ¿de qué modo actúa el género humano? Dice allí: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Que es algo que se está incrementando más, ¿verdad? En estos días. Por eso la Escritura dice tiempos peligrosos, porque en la dispensación de la gracia estamos viviendo tiempos peligrosos, sobre todo en los postreros días de esta dispensación de la gracia. Amén. Aquí Pablo está hablando dentro de toda la dispensación de la gracia, y aquellos que somos parte de la dispensación de la gracia nos manifiesta de los postreros días de esta dispensación de la gracia. ¿Ah? O sea, cuando ya está a punto de terminar, postreros días de esta dispensación de la gracia. Y vemos lo que caracteriza al género humano: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y toda la lista: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Ahí estamos comprendiendo claramente el fracaso humano en esta dispensación. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún, escuchen esto, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. He ahí el peligro cuando están negando al Señor que los rescató. Nosotros vemos el fracaso del hombre, el fracaso del creyente, que habiendo conocido al Señor que los rescató, vemos que van a meter herejías destructoras, inclusive lo van a negar al Señor. Amén. Ahí se manifiesta el fracaso humano. Por ellos el camino de la verdad ha de ser blasfemado. Ellos van a estar ahí hablando palabras fingidas, van a estar ahí en avaricia, haciendo mercadería de lo que es la iglesia, el pueblo del Señor. Y dice la Escritura: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Vemos la Escritura también en segunda de Pedro 2, versos 12 al 22, refiriéndose justamente a los que se apartan de la fe. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, justo juicio de Dios, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Creyentes que están gozando de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio.
no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vemos ya de qué modo muchos creyentes y muchas iglesias, entre comillas, cristianas, aceptan el matrimonio de homosexuales, aceptan el matrimonio de lesbianas, y el amor libre. Ahí estamos viendo pastores, sobre todo en lo que es todo el hemisferio norte, repartiendo preservativos en su iglesia para que no se difunda más, no se expanda más el SIDA. ¿Será esto el evangelio? No. Ahí vemos. ¿Será lo que Dios ha dicho en esta dispensación de la gracia? No. Entonces estamos viendo claramente lo que ya está ocurriendo en nuestros días. Amén. Y dice la palabra: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos, su póster estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fracaso humano. Amén. Aquí dice: si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Qué contaminaciones trae el mundo? Contaminación espiritual, demoníaca. El mundo entero está bajo el maligno. Amén. Está Satanás, el diablo, y están principados, potestades, gobernadores y huestes operando. Y cuando uno viene al conocimiento de la verdad, cuando uno viene al conocimiento de Jesucristo, escapamos de las contaminaciones del mundo. Pero si nuevamente nos enredamos otra vez en esas contaminaciones del mundo, volvemos al mundo, el póster estado viene a ser peor que el primero. Y como dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ocurre lo que está escrito: el perro vuelve a su vómito. Fracaso humano. La puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y es lo que vemos en toda la iglesia. ¿Se han dado cuenta? El fracaso humano ya se está viendo en la dispensación de la gracia. Se cumple la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Pedro 3, versos 1 al 4. De los burladores de la segunda venida de Cristo. Otro fracaso humano. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días de esta dispensación de la gracia, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos carnales, mundanos, lascivos, sensuales. Y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores que vemos hoy en día, Cristo viene, se ríen, se burlan. Arrepiéntete, el Señor viene, se ríe. ¿Dónde? ¿Cuándo viene? Siguen anunciando y nunca viene. Todo permanece igual. Burladores.
el fracaso humano en esta dispensación de la gracia. Amén. Y eso se cumple. Vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Habla del anticristo, la bestia, que se ha de manifestar en los juicios terribles que Dios ha de derramar después del arrebatamiento sobre la humanidad impía. Y dice la Escritura, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Podemos hablar mucho del anticristo, estamos hablando pequeños detalles, amén, que son importantes para dar un panorama global en el estudio de las dispensaciones. Aquí nos dice que el anticristo ha de hacer guerra contra los santos, pero ¿qué santos? Los arrebatados no, los arrebatados deben estar en la presencia del Señor. Son aquellos que se hayan quedado por su tibieza, que se hayan quedado por sus errores. Amén. Por mantener viviendo en error su vida, un pie en el mundo, un pie en el cristianismo y con la conciencia cauterizada. Y dice la Escritura que el anticristo ha de hacer guerra contra los santos y ha de tener la potestad de vencerlos. O sea, imaginen el estrago. Hitler ha de ser pequeñito comparado a lo que ha de ser el anticristo. Lo que ustedes han podido ver y enterarse de lo que ha sido Hitler simplemente es un cuento de niños comparado a lo que ha de hacer la bestia. De ahí la importancia de cuidar de nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor en esta dispensación de la gracia. De otro modo, el fracaso humano ha de recibir el justo juicio. Amén. Gloria al Rey. Y acá el verso 8 manifiesta un fracaso de la humanidad en esta dispensación. Han de adorar al anticristo como si fuera Dios. Y la adoraron a la bestia, al anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos moradores de la tierra rechazaron la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que van a hacer? En vez de haber adorado al Mesías, a Jesús, de haber adorado al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, adorarán al anticristo. Amén. He ahí el mundo impío adorando lo que es suyo, la impiedad. Otro pasaje, Apocalipsis 13, versos 14 al 18, que nos habla de la segunda bestia, el falso profeta. Dice: y engaña a los moradores de la tierra, es un engañador, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es su número de hombre, su número es 666.
El falso profeta ha de ser un líder religioso que ha de aglutinar a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo se van a unir en base a alianzas humanas y van a formar una super iglesia, una sola iglesia, formada por todas las religiones y creencias del mundo. Ya el ecumenismo, y eso lo decimos a través de la televisión, el ecumenismo es la preparación de la adoración del anticristo. El ecumenismo consideramos como iglesia de Cristo la aglutinación de todas las religiones del mundo en una sola, como está promoviendo el Concilio Mundial de Iglesias y la institución romana. Consideramos y predicamos en forma abierta que simplemente todo esto es la preparación del advenimiento del anticristo. Porque una vez aglutinadas todas las religiones del mundo, van a poder elegir a un hombre. Esa ha de ser la segunda bestia, el falso profeta. Y este ha de ordenar que adoren al anticristo como si fuera Dios. Va a ordenar que le hagan una imagen inclusive a la bestia. Y va a ordenar que todos adoren la imagen de la bestia. Y esa imagen ha de ser vista en cada hogar, en los lugares públicos, en las plazas, en todo lugar. Y esa imagen ha de hablar y ha de hacer matar a todo aquel que no le adore. ¿Cómo puede ser una imagen que hable a todo el mundo? Aquí dice eso en el verso 15. De pronto una imagen que cobra vida y habla. El apóstol Juan, cuando recibió esta revelación, no podía decir: vi la imagen de la bestia que hablaba a través de la televisión. Y hablaba no solamente a una persona, porque esa imagen estaba en todo lugar y hablaba a todo el mundo. Y hacía matar a todo aquel que no le adora. Y ahí vemos justamente esta realidad. De qué modo, a través de la imagen de la bestia y la marca de la bestia, van a ser controlados mediante ya los microchips que se están instalando en perros, en animales, objetos en movimiento, y mediante satélites determinan su posición y lo que pueden estar haciendo. Y esto es simplemente lo que ha de suceder. A veces algunos podrán decir: no, eso es mucha imaginación. Es la palabra de Dios. Esa imagen ha de hablar. Una imagen en pantallas extraplanas de alta definición en 3 dimensiones. Conforme va aumentando la ciencia se aumentará. Muchas personas, para poder comer, para poder beber, para poder comprar algo, van a tener que recibir la marca de la bestia. He ahí la terrible situación que van a vivir en aquellos días. Solamente aquellos que estén verdaderamente fortalecidos van a poder permitir que el anticristo los decapite, porque eso es lo que ha de suceder. El anticristo ha de decapitar a todo aquel que no quiera adorarlo, para escarmiento público. El anticristo no es omnipresente y no puede recibir una adoración porque no es omnipresente. Ha de servir de la tecnología del hombre. ¿Para qué? Para controlar la adoración. De tal modo que todos ahí con su microchip van a poder postrarse ante la imagen y se va a determinar si se han postrado o no. Y como dice la Escritura, esa imagen ha de hablar y ha de hacer matar a todo aquel que no la adora. Y al mismo tiempo dice el verso 16: y hacía que a todos, es decir, todo el planeta, todos los moradores de la tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Y que ninguno pueda comprar ni vender sino solamente el que tenga la marca de la bestia. Lo que estamos viviendo ahora también es la preparación de la marca del anticristo, la marca de la bestia. A través de las tarjetas de crédito, a través de las tarjetas de débito, ya todo está computarizado, ¿verdad? De tal modo que uno no necesita manejar dinero, simplemente ahí está, es una marca. Una tarjeta magnética, una banda magnética para poder pagar, para poder comprar, para poder vender. Pero pronto eso ha de estar en la frente o en la mano derecha. Nadie ha de manejar dinero. Ya el apóstol Juan lo vio. No se van a utilizar ningún tipo de dinero en billete y moneda. Va a ser dinero electrónico. Ha de bastar solamente una marca para poder comprar y vender. Y esa es la marca de la bestia. Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen,
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vemos claramente el fracaso humano que adora al anticristo, adora la imagen del anticristo y recibe la marca de la bestia, la marca del anticristo. El fracaso humano ha de recibir un justo juicio de Dios. Van a ser atormentados de día y de noche con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Amén. Gloria al Rey. Entramos al punto número 6, que comprende ya este aspecto, este juicio divino que se manifiesta en esta dispensación de la gracia. Hay que manifestar también lo que ocurre después del arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18 y el capítulo 5, versos 1 al 3. La Escritura dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, y ahí el hincapié, sabéis perfectamente, sin lugar a dudas, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Vemos la Escritura, nos manifiesta Pablo, que la iglesia debe saber perfectamente que el día del Señor es un día terrible, es día de juicio. No es un día bonito, en fin, es un día de juicio, lo que en la Escritura se conoce como el día del Señor. Y ha de venir así como ladrón en la noche, que cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellas destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Amén. El Señor, conforme lo que vemos en la palabra, si nosotros nos mantenemos fieles a Él, si nosotros nos mantenemos creyendo en Él y buscándole, buscando las cosas de arriba, y buscando agradarle en todo, y buscando que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean guardados irreprensibles para nuestro encuentro con el Señor en el aire, no vamos a participar de la destrucción repentina que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Hoy en día también se está preparando, hoy en día más que nunca se habla de paz y seguridad. Las naciones hablan de paz y seguridad. Las naciones reunidas a través de ese foro mundial en las Naciones Unidas, en Estados Unidos, allí se ha establecido un consejo de seguridad, y su objetivo es establecer paz y seguridad en las naciones. Vemos que hay problemas en el Medio Oriente, hay problemas en algunos otros lugares. Sabemos que pronto se ha de lograr paz y seguridad en todo el planeta. Y cuando las naciones, los impíos, el mundo impío, esté diciendo paz y seguridad, paz sin Cristo, seguridad sin Cristo, que murió por la humanidad en la cruz del Calvario, vendrá destrucción repentina, revelación del justo juicio de Dios en esta dispensación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otro aspecto, juicios de Dios, pero ya no en la tierra, sino en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 10 y 11. Dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Espero, dice, que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo
Hay otro aspecto importante. Una vez que hayamos participado de la fiesta de los tabernáculos, una vez que hayamos participado del tribunal de Cristo, participamos de otro evento glorioso en el cielo: las bodas del Cordero. Y eso forma parte de esta dispensación. Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y por ello sabemos, por estas palabras que son verdaderas, que esas bodas del Cordero se van a desarrollar en el cielo. Y como dice la Escritura, se nos ha de conceder que se nos vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y el lino fino qué es? Las acciones justas de los santos. Amén. Gloria al Rey. Vamos a ver otro aspecto: los juicios apocalípticos con los cuales Dios termina esta dispensación de la gracia. Les ruego que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 19. La séptima trompeta del Apocalipsis, algo que caracteriza el juicio de Dios, que pone punto final a esta dispensación de la gracia. La Escritura dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto. Y grande granizo. De este modo nosotros vemos lo que ha de ocurrir cuando se toque la séptima trompeta. Se van a poder escuchar grandes voces en el cielo. Grandes voces que van a manifestar que los reinos del mundo, que habían estado en poder de Satanás durante tanto tiempo, desde la caída del hombre, cuando Dios le dijo a la serpiente: polvo comerás todos los días de tu vida, y le había entregado el mundo, le había entregado la tierra, le había entregado al mismo hombre a causa del pecado. En ese momento, cuando ya se toque la séptima trompeta, esas voces van a anunciar que los reinos del mundo ya no le pertenecen a Satanás. Los reinos del mundo habrán venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso y de su Cristo. Y Él ha de reinar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y la Escritura nos dice
que hay una compañía de ángeles, 24 ancianos. Estos 24 ancianos, ancianos espirituales, ancianos angelicales, van a estar ahí en sus tronos y se van a postrar sobre sus rostros y van a poder adorar al Dios del cielo y le van a poder decir: Señor, te damos gracias Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y de ese modo estará manifestando su reinado. Ese gran poder que Él asimiló al morir en la cruz del Calvario y resucitar en un cuerpo glorificado. La Escritura dice en el verso 18: y se airaron las naciones. Y es lo que ha de ocurrir. Los reyes de la tierra se van a airar contra el Cordero, se van a airar contra el Verbo de Dios, y van a reunir todos sus ejércitos para pelear, para guerrear contra el Cordero. Todas las naciones se van a unir, todos los reyes de la tierra se van a unir y van a estar airados contra el Cordero y van a poder pelear contra Él. Y dice la Escritura que se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Hay muchos que por ahí andan diciendo de que ya no hay el ministerio de profeta. En estos días postreros, en estos días finales de esta dispensación de la gracia, aún ahora todavía nosotros podemos reconocer el ministerio de los profetas, porque los principios dados en la gracia no han sido cambiados, y van a estar ahí profetas que habrán sido muertos por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Y ahí justamente el Señor, el Dios viviente, ha de dar el galardón a los profetas. Y como dice la Escritura, también ha de dar el galardón a los santos, ha de dar el galardón a los que temen su nombre, ha de dar su galardón a los pequeños, ha de dar su galardón a los grandes. Y al mismo tiempo, dice aquí en la Escritura, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Hoy en día estamos viendo de qué modo el género humano está destruyendo la creación de Dios. Más y más animales en extinción, más y más bosques que desaparecen, y la tierra se está convirtiendo en un desierto. Vemos que los ríos y los lagos y los mares están contaminados. Cada vez más la creación está siendo destruida conforme pasan los días, en estos días finales, en estos días postreros. Dios no le dijo al hombre, y nosotros lo hemos compartido, lo hemos enseñado. Dios no le dijo al hombre que destruyera la tierra. Dios le dijo que podía sojuzgar la tierra, pero no destruirla. Dios le dijo que podía llenar la tierra, pero no destruirla. Dios le dijo que podía dominar sobre la creación, pero no destruirla. Pero la segunda venida de Cristo, al ver justamente esa destrucción que ha de ser manifiesta en forma clara por el género humano en esta dispensación de la gracia, que es algo que también caracteriza, el Señor ha de destruir a los que destruyen la tierra. Con esto nosotros no estamos hablando de ecología. Nosotros no somos ecologistas. Simplemente manifestamos lo que está ocurriendo, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Nosotros de ningún modo queremos impedir que se sigan talando árboles, que se sigan extinguiendo los animales. Nosotros sencillamente estamos propalando, estamos pregonando lo que está ocurriendo conforme a la palabra profética, conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Simplemente esto es lo que Él queremos que el mundo conozca. Y de destruir a los que destruyen la tierra.